Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me imagino que ya estará un poco cansado también de tantas presentaciones. Yo voy a tratar de ser breve e ir a los puntos centrales. Lo primero, y no puedo dejar de partir, ¿no es cierto?, con la importancia que tiene el sector. A pesar de todos los problemas que tiene el sector para competir y a pesar que efectivamente el sector se ha ido reduciendo en términos relativos al tamaño de la economía, todavía este sector representa el 10% del PIB nacional, todavía es uno de los sectores económicos más grandes de la economía. Y por lo tanto, yo me alegro de haber escuchado al ministro de Economía que tiene una agenda, ¿no es cierto?, muy importante para el sector, también está la agenda de energía, porque este es un sector muy relevante. Si uno lo mira en términos de otros indicadores, por ejemplo, en términos de la oferta del país, 30% de lo que se vende en el país son productos de origen industrial. O sea, gran parte de los bienes que nosotros vemos en la economía son de origen industrial. Entonces, es un mercado que tiene un tremendo potencial de crecimiento. En términos de empleo también, su participación en el empleo es mayor que la participación en la economía. Entonces, es un sector intensivo en mano de obra. No como otros sectores económicos que son muy importantes en la economía, pero que desde el punto de vista de la mano de obra, ¿no es cierto?, tiene una importancia mucho menor. También representa el 34% de las exportaciones. Es cierto que son exportaciones de bajo valor tecnológico, pero un tercio de las exportaciones vienen del sector industrial. Y si nos vamos a las exportaciones que no son mineras, entonces ahí tenemos que el 75% de las exportaciones son de origen industrial. Entonces, este es un sector tremendamente relevante para la economía, tanto desde el punto de vista del PIB, como del empleo, como del sector exportador. Bueno, y si uno mira el potencial que tiene, aquí hay mucha discusión de si 10% es alto, es chico. Uno ve que en promedio en la economía emergente la participación de la industria es 13,6%. Y si uno mira los países desarrollados, en promedio es 15,9%. Por lo tanto, mirando estos indicadores, es un sector que uno diría todavía tiene potencial. No todos los países son iguales, obviamente, pero uno siempre mira, ¿no es cierto?, cómo es el promedio de los países emergentes, los promedios de los países industrializados, para ver dónde está uno. Y eso nos indica que todavía tenemos un espacio para crecer en este sector. Sin embargo, para que el sector realmente, ¿no es cierto?, pueda crecer, existen enormes desafíos que tiene que sortear. ¿Y cuáles son? Yo voy a tratar de hacer un balance breve, ¿no es cierto?, de los principales puntos que son primero las cosas buenas, porque el sector efectivamente, por eso logra todavía mantener un 10% de participación. Hay muchos elementos buenos que han permitido el crecimiento del sector. Primero, el tipo de cambio real. Yo creo que vamos a hablar, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un nivel de tipo de cambio real bastante atractivo para el sector transable de la economía y lo que tenemos que hacer básicamente es crear el conjunto de políticas que permita mantener ese tipo de cambio alto por más tiempo, porque ese es un elemento muy importante en el sector industrial. La tasa de ahorro nacional, un tema que hemos estado discutiendo fuertemente. Este es un sector intensivo en capital, por lo tanto se requiere inversión. Para que pueda haber inversión en el sector industrial y en los otros sectores, alguien tiene que ahorrar. Entonces, la tasa de ahorro, que ha sido muy importante durante los últimos 15, 20 años en Chile, es un activo importante para el sector que tenemos que mantener. La tasa de impuesto corporativo, que hemos estado en discusión, si la llevamos de los niveles más bajos a los niveles más altos del mundo, sin duda que es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque determina la rentabilidad del capital. A mayor tasa de impuesto corporativo, ¿no es cierto?, menor va a ser la rentabilidad del capital, menor va a ser el incentivo a invertir. Y los temas de institucionalidad. Yo creo que Chile se ha caracterizado en los últimos 25 años por tener una institucionalidad económica que ha permitido el desarrollo de los sectores económicos y sin duda el desarrollo del sector industrial. Y esto tiene que ver con mi pasado, ¿no es cierto?, pero yo creo que el Banco Central Independiente fue un tremendo aporte a la institucionalidad porque nos olvidamos de la inflación. Por muchos años en Chile, en los 60, en los 70, ¿no es cierto?, la gran preocupación de los empresarios era el tema de la inflación. Nunca más nos acordamos de la inflación y ahora tenemos inflación en el orden del 3%. Tenemos ahorro externo. Cuando tenemos crisis internacionales, ¿no es cierto?, el gobierno va, gira un cheque y saca de sus depósitos que tiene en Estados Unidos. Podemos enfrentar las crisis internacionales. Tenemos institucionalidad que ha avanzado mucho en el tema de la libre competencia. Hoy día es mucho más justo competir en Chile porque hay tribunal de la libre competencia. Y así podemos hacer una serie de instituciones que se han ido creando. Entonces, hay elementos, creo yo, que son muy buenos, que han permitido el crecimiento del sector industrial. Es cierto que es menos que el promedio de la economía, pero ha permitido que el sector industrial crezca y son cosas que uno debe conservar. ¿Dónde están los elementos, creo yo, que tenemos que trabajar? El tema de la energía, el tema de la productividad, la mano de obra calificada, la innovación y la infraestructura. Y este es un diagnóstico bastante compartido. Si uno mira hace mucho tiempo, y cuando hablo mucho tiempo, probablemente hace 15 años, uno mira las agendas en Chile, estos son los problemas que están presentes. Y nos hemos demorado mucho tiempo en resolver. Yo creo que hoy día el programa del nuevo gobierno, y voy a hablar sobre ese tema, está muy bien encaminado en algunos aspectos de estos problemas. Bueno, el tipo de cambio real. Esto muestra la fluctuación del tipo de cambio real. Hoy día estamos con un nivel de tipo de cambio real sobre el promedio. Por lo tanto, hoy día
con estos niveles la competitividad del sector transable y especialmente la industria es muy buena a nivel internacional. Y lo que tenemos que hacer como país es evitar esos escenarios de fuerte apreciación de la moneda. Aquí tuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la famosa enfermedad holandesa, que cuando se aprecia fuertemente la moneda, entonces el único sector que surge es el sector donde hay un shock de precios, que en el caso de la minería, y todo el resto de los sectores se va achicando. ¿Y cómo se resuelve eso? Hay un rol para el Estado que tiene que ver básicamente con el ahorro. En la medida que la economía aumente el ahorro, uno logra sostener niveles de tipo de cambio más depreciados. Por lo tanto, la clave, desde el punto de vista económico, si uno quiere sostener ese nivel de tipo de cambio más depreciado que nos hace más competitivos a nivel industrial, es que la tasa de ahorro del país no puede caer. Y ahí está el ahorro del sector privado, pero también está el ahorro del sector público. Hace pocos días, ¿no es cierto?, supimos que el programa de gobierno contempla que el déficit fiscal, hoy día el gobierno tiene un déficit fiscal de menos 1%, al fin de este periodo, o sea, el año 2018, sería 0%. O sea, el gobierno va a contribuir con un punto más de ahorro a la economía. Y es una muy buena noticia desde el punto de vista del tipo de cambio. Entonces tenemos que preocuparnos de que esa promesa, ese compromiso se cumpla y tengamos más ahorro público, por lo tanto un tipo de cambio más competitivo. Después, la tasa de ahorro en promedio 22%, eso ha permitido que la economía, sumando el ahorro nacional más el ahorro externo, pueda sostener tasas de inversión del orden del 23-24%. De nuevo, tenemos que cuidar esa tasa de ahorro. En los últimos, esto tiene componente cíclico, había una baja, pero estructuralmente mantenemos tasa de ahorro en torno al 22%. La reforma tributaria, de los principales problemas que tenía, es que desincentivaba el ahorro. ¿Por qué? Porque la mitad del ahorro se hace en las empresas. La mitad del ahorro, de este ahorro que vemos acá, son utilidades retenidas por las empresas. Entonces, si desincentivábamos que las empresas mantuvieran esas utilidades, corríamos un serio riesgo de una caída de la tasa de ahorro. Entonces, este es un activo muy importante y en el sector industrial es más importante todavía. ¿Por qué? Porque es muy intensivo en capital. Entonces, si queremos invertir, necesitamos ahorro. Después, bueno, la tasa de impuestos, esto está muy discutido, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una tasa de impuestos a las empresas de 20%, de las más bajas, y por lo tanto nos hace más competitivos. Tenemos el riesgo que con la reforma, como estaba planteado originalmente, termináramos con una tasa de impuesto a las empresas de 35%, porque la tasa efectiva con el sistema de renta atribuida pasaba a 35%. Entonces, pasamos de ser un país altamente competitivo en tasa de impuesto corporativo a ser uno de los menos competitivos. De hecho, los países que están en tasas muy altas, como España, por ejemplo, han venido bajando las tasas de impuesto corporativo. No sé si la noticia en el diario ayer, es verdad, lo que salió hoy día en el Mercurio, es cierto o no, digamos, pero por lo menos parece que habría un avance importante en tratar de evitar que la tasa de impuesto corporativo se vaya a niveles tan altos, porque eso sería una tremenda pérdida de competitividad para la industria. Bueno, en temas de institucionalidad, ¿no es cierto? Ya les comenté, tenemos una buena nota, porque el World Economic Forum nos pone nota 4.6. Entonces, en 4.9 tenemos institucionalidad, eso refleja que en promedio nuestras instituciones son mejor que el promedio de los otros indicadores de la economía. Pero vamos a los problemas. Problema energético no se los voy a contar a ustedes, que vienen todos del sector industrial. Nosotros tenemos las tarifas más altas del mundo y el gobierno ha reconocido que ese es un problema. Lo segundo, el tema de productividad. Aquí las barras azules muestran la productividad del promedio de la economía sin incorporar los recursos naturales, porque los recursos naturales tienen su propia dinámica. Y la industria. Y lo que vemos es que en el pasado, entre el 93 y el 98, la industria tenía mayores ganancias de productividad que el promedio de la economía. Y eso tenía que ver con la apertura comercial, con una serie de reformas. Pero si uno mira, por ejemplo, el periodo 2000-2008, la ganancia productiva de la industria son prácticamente cero. Y si uno mira el último periodo 2010-2003, también la ganancia de productividad de la industria son muy bajas. Entonces, claramente hay un problema con el tema de la productividad en el sector industrial. Esto no está en todos los sectores de la economía, porque en promedio hemos tenido ganancia productiva. Tiene que ver más que nada con el sector industrial. Después, cuando se le pregunta a los empresarios cuáles son los principales problemas, ¿no es cierto?, para hacer negocio, inadecuada capacitación de la mano de obra. Ese es el segundo problema que tiene la economía y que afecta especialmente al sector industrial. Y en temas de innovación, también estos son datos que ya lo hemos visto mucho, el porcentaje que se invierte en innovación en Chile es muy bajo. Ha habido un esfuerzo importante del gobierno por allegar más recursos. El año pasado se hablaba de que se van a gastar $1.000 millones en innovación, pero ya vamos a ver que hay serios problemas en esa agenda. Y aquí la nota nuestra es 3,5. Yo les decía, en promedio nuestra nota es 4,6, pero en materia de innovación, todos los indicadores llegamos a una nota solamente de 3,5. Y por último, en infraestructura, hay mucho, todavía la nota es un poquito baja, también hay temas que podemos resolver. Entonces, en promedio nosotros tenemos una nota 6,
pero tenemos varios problemas en el sector industrial y lo más lamentable es que son problemas de hace al menos 15 años atrás. O sea, nosotros ya desde el año 2000, 2002, ¿no es cierto?, que empezamos a tener los problemas de energía y se han ido sumando los otros problemas y han estado siempre en la agenda esos problemas. El tema de la productividad, nosotros se nos cayó la productividad después de la crisis asiática, el año 98, y nunca más hemos sido capaces de recuperar la productividad. Entonces, ¿dónde enfoco yo la presentación hoy día? Es básicamente si la agenda que estamos viendo del gobierno hoy va a permitir, ¿no es cierto?, sortear estos desafíos. O sea, si estamos con un nuevo gobierno, con nuevas agendas, si esto va encaminado a resolver estos problemas o no y qué cosas deberíamos agregar. El tema de la energía, yo creo que revisé con cuidado la agenda, yo había revisado todas las agendas anteriores, uno podía llenar una biblioteca con agendas, con diagnósticos. Yo primera vez que veo una agenda con metas concretas. Y la meta concreta es bajar el costo de la energía del 2017 en 30%, nos dejaría en $106 por megawatt y bajar también el costo de la licitación de energía, ¿no es cierto?, en 25%. Si el gobierno, y la meta parece, y la propuesta parece bastante consistente, están los elementos ahí de política, se recoge mucho de lo que ya estaba en otro análisis. Por tanto, yo creo que si efectivamente le creemos al gobierno que va a cumplir esta meta, yo creo que esta es una muy buena noticia para el sector industrial. Y podríamos por un momento olvidarnos del tema de la energía. Y con energía en torno a los $100, muchos de los sectores industriales van a volver a ser competitivos. Después tenemos el tema de la ciencia, la innovación. Acá, claramente, y hace tiempo, ya cuando uno habla con los expertos en esta materia, hay un problema de institucionalidad. Esto que le gusta tanto al ministro Izaguirre, ¿no es cierto?, que primero hay que arreglar la institucionalidad de la industria, después entrar al micro. Bueno, aquí hay un problema de institucionalidad que tiene que ver con que muchas de estas instituciones encargadas de la ciencia, de la innovación, están repartidas en distintas reparticiones del Estado. Hay algunas cosas en el Ministerio de Educación, como CONICYT, hay otras en el Ministerio de Economía, están en la Corfo, están en el Ministerio de Agricultura. Y el año pasado se formó la comisión que dirigió Bruno Filippi, ¿no es cierto?, y que buscó, en un acuerdo transversal, ¿no es cierto?, plasmar una propuesta al gobierno de cómo había que organizar toda la política pública relacionada con innovación, ciencia, tecnología, educación superior. Y básicamente lo que se planteaba ahí era formar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior y en este ministerio agrupar estas distintas reparticiones, de tal manera de terminar con la fragmentación, la dispersión, la eficiencia que hay en todo esto. Pero esto es algo que no va a seguir avanzando y por lo tanto yo creo que esta es una mala noticia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que logremos resolver los problemas que hemos tenido en esta agenda. Como yo les decía, hoy día hay muchos recursos del Estado en materia de ciencia e innovación. Muchos de los recursos van por el lado de la oferta, van menos por el lado de la demanda. Pero además están dispersos en distintos organismos. Por lo tanto, cuesta mucho, primero, puede ser una palabra en inglés, como ya usaron palabras en inglés, ¿no es cierto?, la accountability. O sea, saber dónde se está gastando la plata y qué realmente beneficio está teniendo eso. Qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Y de nuevo, falta mucho en coordinación, en proyectos de corto y largo plazo. Y todo eso yo creo que se refundía bien en la propuesta que hizo la Comisión Filippi el año pasado de aglutinar todas estas instituciones en un solo ministerio. Pero eso es algo que básicamente no va a seguir avanzando, por lo tanto, desde el punto de vista de la institucionalidad en materia de innovación, eso es una mala noticia. Después tenemos la agenda de productividad, innovación y crecimiento. Yo creo que aquí hay cosas bien interesantes. Primero, la infraestructura para el desarrollo. Yo creo que el tema del puerto en gran escala para la macrozona central, sin duda, que es una cosa que está bastante avanzada en el puerto de San Antonio, yo creo que sin duda una buena noticia, y sobre todo esta visión, ¿no es cierto?, de tener este sistema multimodal, o sea, los buques, los trenes y los camiones, todo integrado, o sea, todo el tema logístico bien trabajado, porque eso le baja costos a la industria. La industria tiene costos logísticos importantes y a la medida que avanzamos en eso, obviamente nos volvemos mucho más competitivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura que está en la agenda del Ministerio de Economía, yo creo que está muy bien encaminado. Lo segundo, el financiamiento, apoyo a la gestión de las pymes. Yo creo que el FOGAPE ha sido un buen instrumento para facilitar el financiamiento de las pymes y por lo tanto aumentar los fondos del FOGAPE y hacerlo más amplio a más empresas. Yo creo que también es una muy buena noticia. El sistema electrónico de garantía, yo esto es algo que lo vengo persiguiendo hace mucho tiempo, yo creo que también es una cosa que facilitaría mucho, ¿no es cierto?, el financiamiento de las pymes, de que haya más movilidad de las garantías que uno tiene en el sistema financiero, de tal manera que uno realmente pueda conseguir las mejores condiciones. Los centros de desarrollo empresarial también es una muy buena noticia. Sabemos que las pymes tienen problemas de gestión, por lo tanto, todo lo que ayude a gestionar mejor las pymes
sin duda que va también a mejorar la productividad de las empresas. El impulso al emprendimiento y la innovación, yo creo que acá también hay un par de cosas bien interesantes sobre innovación empresarial, sobre difusión tecnológica, sobre innovación en el sector público. Yo creo que si esas cosas funcionan, sin duda ayudarían mucho a aumentar la productividad. Entonces tenemos una serie de elementos en esta agenda del Ministerio de Economía que yo creo que son bien importantes para el crecimiento de la economía y sin duda para el crecimiento de la industria, porque atacan precisamente problemas de financiamiento, problemas de productividad, problemas de innovación. ¿Dónde yo tengo mi diferencia con esta agenda? En estos fondos de inversión estratégicos, ¿no es cierto? Y en estos planes de desarrollo sectorial. Ahí vemos palabras como sectores estratégicos, actividades priorizadas, los clústeres. Yo creo que escuchaba al ministro y yo era de los que me asusto, digamos, cuando escucho, ¿no es cierto?, que el gobierno se pone a pensar cuáles son los próximos sectores que se van a desarrollar la economía chilena. ¿Quién sabe? No sabemos. Nos hubiésemos imaginado, por ejemplo, que el sector líder de la economía nacional iban a ser el retail, que ahí es donde se producen las mayores ganancias de productividad y que íbamos a conquistar Argentina, Brasil, Perú, Colombia, que por donde nos pasemos por Sudamérica, vemos el retail chileno y que cuando los extranjeros vienen a competir a Chile, al final terminan comprándose las cadenas chilenas. Es imposible. Yo creo que los propios empresarios no saben, porque es una cosa día a día. Entonces, mi mayor discrepancia con la agenda del gobierno es gastar demasiado esfuerzo, demasiados recursos, incluso colaborando con el sector privado, en buscar los sectores. Yo creo que es mucho más productivo resolver los problemas transversales que tiene la economía chilena, los problemas de energía, los problemas de capacitación de la mano de obra, los problemas de innovación, y a partir de eso, ¿no es cierto?, en alguna parte, no sabemos dónde, van a florecer los próximos sectores industriales de la economía. Entonces, yo pongo este pajarito, ¿no es cierto?, porque queríamos que el pajarito vuele, pero no queremos que se nos vaya a caer. Porque tenemos 10% de participación de la economía, tenemos tasa de crecimiento, o sea, tenemos cosas muy buenas. Entonces tenemos que preocuparnos de reforzar todas las cosas buenas. Y respecto a las cosas que necesitamos para volar, yo creo que si el gobierno se concentra en el tema de la energía, por ejemplo, y logra esa agenda y logra bajar esos costos, eso le va a dar un tremendo impulso al sector industrial. Yo creo que si en materia de innovación logramos realmente mejorar la institucionalidad y generar más esfuerzo por el lado de la demanda, que los recursos tengan que ir más por el lado de la demanda y no solamente por el lado de la oferta, también vamos a generar este problema que hemos visto todos acá, ¿no es cierto?, de que a veces la ciencia y la innovación van por un lado y las empresas van por otro. Eso tiene que ver por mucho dónde yo pongo los recursos, si los pongo en el lado de la oferta o si los pongo en el lado de la demanda. Yo creo que si resolvemos los problemas, la industria va a crecer. El único riesgo que yo veo hoy día es que como tenemos todos estos problemas hace 15 años, tratemos de que ahora el Estado empiece a resolver los problemas, pero no resolviendo esos problemas, sino que buscando los sectores donde somos más competitivos. Yo creo que ese es un esfuerzo muy difícil. Se mencionó la experiencia china en la industria del acero, que ha sido, parece, bastante exitoso, pero si uno ve las experiencias chinas en otros sectores, por ejemplo, en lo de la energía fotovoltaica, o sea, las pérdidas ahí han sido enormes. Y las pérdidas que tiene China en haber desarrollado algunos sectores que no fueron, ¿no es cierto?, donde tenía su ventaja competitiva, donde pudo competir, son enormes. Por lo tanto, yo creo que ese es un riesgo muy grande de que porque tenemos un problema, tratemos de que el Estado intervenga en la economía más que el Estado resolver los temas que tiene que resolver, que son los temas, ¿no es cierto?, que planteó en la agenda. Yo creo que esa agenda en gran parte está muy bien encaminada. Muchas gracias.